¿Están en campaña los partidos, sí o no? Sí, señor. Está el PLD y la Fuerza del Pueblo acusó al PRM de haber iniciado la campaña de la reelección fuera del periodo de campaña. Pero quienes hicieron elecciones fueron ellos. Quien hizo una interna fue el PLD y quien... No, todos lo han hecho, porque el acto que hizo el presidente Abinader, no mire para atrás. Todos lo han hecho, pero... El acto que hizo el presidente Abinader, no mire para atrás. Todos lo han hecho, pero vamos a ponerlo en los hitos del calendario. Mire, que no lo está haciendo porque no tiene cuarto para cenar. Bueno, en enero fue que empezó realmente la campaña reeleccionista. Fue en enero. Tanto por acción del partido, el PRM, como también del mismo presidente. En un país donde el lambonismo es autónomo, las campañas reeleccionistas comienzan el 16 de agosto. No, está bien, pero en enero no. Pero en enero fue, no recuerdo exactamente la reunión, la puedo buscar. A partir de esa reunión se anunció la reelección del presidente. Y fue una reunión. Anuncio? Bueno, no. No te pregunto, no, es una pregunta. Como anuncio, no. Pero ya desde que se comenzó, por ejemplo, a cuestionar. Porque como anuncio, pero la primaria no fue consulta, pero no fue un primaria. Anuncio, ¿sabes cuál fue el anuncio? El anuncio fue: vamos a cambiar los estatutos del PRM que prohíben la reelección de parte de los candidatos nuestros. Ya, con eso. Eso ni siquiera fue en enero, eso fue antes. Bueno, pues peor. Está fuera de control fue todo, peor. señores. Aquí. Entonces, en ese sentido, desde que se hizo ese anuncio, no, vamos a quitar eso, ya se está anunciando la reelección de Abinader. Es la falta de... Ahora, ¿qué dijo Hipólito Mejía de eso? Que lo que hay que hacer no prohibirla, sino limitarla. No, pero es verdad que la ley está siendo violada, pero es verdad que la ley tiene cosas que son contra la Constitución, es verdad. Porque, y contra los tiempos. ¿Por qué? Porque es verdad que la gente tiene derecho a libre asociación y juntarse para lo que se le proponga, que no sea conspirativo contra la nación, por supuesto. ¿Cuál es el espíritu de la ley? Entonces, el libre tránsito también está consagrado respetando, por supuesto, el tema de los derechos de los demás. Entonces, la ley que duró más de 10 años dando vuelta en el Congreso, cuando salió tochueca, y la respetan lo mismo que la elaboraron. Y es verdad que todos los partidos políticos del sistema mayoritario están en campaña. Es verdad. Y no hay manera de que la ley lo pueda atajar, ni la Junta tiene la capacidad de atajarlo tampoco. Ese tema solo va a entrar en posibilidad real de llevarse a cabo respeto por los tiempos cuando la cultura política llegue a un nivel más alto de civilidad y de respeto por los espacios públicos. Pero es verdad que tanto metió en campaña. Al margen de las consideraciones legales, lo que uno tendría que analizar realmente es el espíritu de la ley y si la ley como tal, y tú acabas de decir que no, y lo concuerdo, está a la altura de la realidad política y de la realidad del día a día de un país. Usted no puede, solamente en una república, cualquier sistema de partido único, tú puedes decir, no, de tal fecha a tal fecha podemos todo el mundo sacar nuestras intenciones políticas y nuestro proselitismo. Y creo que en esa línea va lo que dijo el expresidente Hipólito Mejía, porque tú puedes perfectamente limitarlo. Yo entiendo, es mi creencia, de que el espíritu de la ley de limitar en un plazo lo que es la campaña política es para no saturar los espacios públicos, la visibilidad y drenar la energía de la ciudadanía. Pero si tú puertas adentro, ¿y entonces? Puertas adentro en un estadio, en un club, en una localidad, no, estoy diciendo para todos los partidos lo que estoy diciendo. Pero te voy a plantear algo, te voy a agregar algo. Tú puedes hacer actividades que permitan mover y movilizar tu maquinaria política, porque la política no está circunscrita a un calendario. No, eso es antihistórico. Lo que pasa es que hay una palabra sagrada en nuestra Constitución que se llama reelección. Entonces, la reelección, desde que el presidente llega, y no estoy hablando de Luis Abinader, desde que el presidente llega al despacho, a ese mismo día está constituido el equipo de la reelección. Se reúnen aparte ahí mismo, ¿desde cuándo van a trabajar? Entonces, el presidente de la República con una cartera abierta de presupuesto. ¿Y el bolígrafo? Y con el sagrado sello del decreto y más los gastos públicos de la presidencia y de todas las instituciones. Un presidente en agenda pública diciendo todo lo que hace y haciendo prometiendo todo lo que va a hacer y con la cartera abierta para la publicidad de todo eso, hoy no es en campaña que está. ¿Y por qué aquí no se ha hecho la reforma fiscal? Porque un presidente que llegue a la República que esté dispuesto a hacer la reforma fiscal que amerita el desajuste que tenemos en materia de la economía, tiene que estar dispuesto a ser un presidente de un solo periodo.
¿Por qué no se pacta el tema del pacto eléctrico ese famoso? ¿Por qué el presidente metió 12 puntos al Consejo Económico y Social? ¿Por qué? Incluyendo una reforma constitucional, que yo tengo redactado por ahí, que en estos días voy a hacer un comentario de eso. Al final de cuentas, ¿qué fue lo que pasó? La montaña parió un ratón. Porque ¿qué ha salido? Como ¿cómo se llama? De Efeso, la cuestión esta del parto de los montes. Las montañas agitándose, y que algo viene grande de ahí. Y al final, un ratoncito salió. Entonces, oye, Fafa, la 12 reformas. Entonces, los presidentes... no, y te voy a hacer un comentario en estos días sobre eso. Tú no puedes meter tantas cosas para que no se haga nada, incluyendo una reforma constitucional que conlleva una convocatoria de asamblea revisora, que es una cosa complicadísima. Entonces, un presidente, no es Abinader que le estoy diciendo, porque lo han hecho todos los últimos años después de la era de Trujillo. El presidente en ejercicio del poder es un ejercicio pleno de reelección constante. Entonces, ¿qué hacen los otros? Tú esperas que déjame esperar el plazo. Por eso es que aquí no se respetan los plazos que dice la ley. Mira, para mí, el tema fundamental es el nivel de creencia que tienen los políticos en la institucionalidad. Porque ¿qué es lo que es la institucionalidad? No es más que el marco que se define para el ejercicio de los derechos. El marco que se define para la ejecución de los procesos. Entonces, los partidos políticos, como no creen en institucionalidad, no creen en ordenamiento, ellos no se van a regular a sí mismos, ellos no van a aprobar una ley que defina marcos para ellos. Va contra su naturaleza. Exacto. Entonces, nosotros tenemos una sociedad desorganizada. Yo lo digo y la gente le cae mal esto porque piensa que soy muy ríspido, soy muy duro. Pero la sociedad que tenemos es la sociedad que tienen en su mente la élite política y la élite empresarial. Si nosotros tenemos un desorden en el tránsito, es eso lo que ellos tienen como aspiracional en el tránsito. Si tenemos un desorden político, eso es lo que ellos tienen como aspiracional en el orden político, porque tienen toda la posibilidad de modificarlo, pero no lo modifican. Entonces, el accionar del político en términos electoral, como dice Grimer, bueno, el presidente desde que llega se monta la estructura de la reelección. ¿Y qué implica eso? Montar una estructura de trampa también, porque es una estructura, ahí hay una estructura de trampa. ¿Y qué implica la trampa? Saltarse la norma, llevarse la norma. ¿Y qué implica llevarse la norma? Que no cree en la institucionalidad, que cree que las instituciones deben estar al servicio de su voluntad, que las instituciones no son marcos para controlar las actitudes del ser humano. Pero, claro, eso tiene una profundidad sociológica o una profundidad filosófica que a lo mejor los políticos nunca han chocado con ella, ni en un libro por accidente, ni en un documental por accidente. Porque yo insisto, el político dominicano es sumamente atrasado. Óyeme, a mí nunca, cada vez que tocamos ese tema, dame solo decir esto, don Fafa, cada vez que tocamos este tema, no se me olvida la anécdota que nos explotamos de la risa una vez que el doctor Max Puig, siendo funcionario del gobierno, viajó a Europa en sus responsabilidades. Y en una de esas, cuando retornó, hizo una que otra anécdota y nos contó esto, de que él le preguntó a su homólogo, en medio de una recepción, ¿cómo va el partido? Tal y tal y tal y tal. Vamos bien, estamos trabajando aquí, allá, pero no lo veo activo. ¿Cuándo son las elecciones? No, es que eso falta demasiado, le dice su homólogo en un país europeo. Pero es que falta demasiado para las elecciones. ¿Y cuánto es demasiado? ¿Y cuándo son las elecciones? No, eso faltan 6 meses. O sea, 6 meses para ese político de un país, ¿verdad?, organizado, 6 meses era mucho tiempo para comenzar a hacer cuestiones públicas de campaña. Don Fafa. Yo creo que las cosas hay que verlas también en otra dimensión. Realmente no ha habido reglamentación para la promoción de las aspiraciones de los partidos en el poder seguir y los de abajo llegar. Ha sido absolutamente ausente de reglamentación. Lo único que tiene fecha
en los procesos electorales es la celebración del evento. Lo único que tiene fecha. Es lo único. Las elecciones se van a celebrar en tal tiempo. Y en el proceso pasado hasta eso se alteró por la suspensión. Hay entonces una realidad. No es verdad que tiene daño para el país ese activismo ininterrumpido de los partidos. No. Porque en el fondo, la reestructuración de una organización política, la elección de sus propias autoridades de un partido, está con mira electoral, pero eso no se puede condicionar. Hay que propiciar que se hagan. Entonces, en el fondo, la reglamentación a la que se refiere la Junta Electoral de definir el espacio de inactividad partidaria, no relacionándola con el proceso mismo de la competencia, no es fácil que tú definas, ustedes no pueden hacer de un año antes de las elecciones ninguna movilidad en el partido y ninguna eso promoción. Es imposible. No puede eso es imposible hacerlo. porque debilitaría los partidos y lo más que necesita democracia son Entonces, partidos fuertes. yo les quiero decir, eso sí, no hay forma absolutamente en este país de limitar el tiempo de la competencia política. Y yo no tengo duda de que la Junta no va a llegar a ninguna parte con eso. Y no va a llegar a ninguna parte. ¿Tú sabes por qué? Porque y esto hay que decírselo a la gente, porque los partidos políticos son enemigos. Cuando yo le decía a Fafa, eso de cambio, eso es pura consigna. Eso de la 13 reforma, pura consigna, puro marketing, manipulación de percepción. Simple y llanamente no creen ninguno en esa reforma. Ni siquiera quien la elaboró cree en esa reforma. ¿Tú sabes por qué? Sería la primera vez después de la Revolución Francesa que los empresarios creen en reformas que no sean económicas, que no sean para construir eso que construyeron con la ley 8701, un mecanismo de robo a los de abajo, los ricos robándole sus pequeños ahorros a los pobres. Esas son las únicas reformas. La reforma para el sector financiero, pero tú sabes qué, blindándolo para no ser fiscalizado. Ellos se oponen a que el Estado le pague a vagos. Ajá, pero cuando ellos quebraron el sector financiero europeo y norteamericano, fue el Estado que tuvo que coger los impuestos de todo el mundo para rescatarle los bancos. Cuando aquí quebraron los bancos, tuvieron que sacarle cuarto del Banco Central para ir a rescatarlo. Ellos no quieren que se usen los cuartos para rescatar a los pobres, pero ellos sí son partidarios de que le transfieran los cuartos del Estado a ellos y que usen los cuartos del Estado para rescatar el sistema económico de la diablura que ellos hacen. Porque que ese es el sistema que ellos quieren y ese es el sistema que quieren los políticos dominicanos. Ellos están contentos con los políticos que le transfieren los bienes públicos a ellos y construyen una alianza perversa. Y esa alianza perversa define este desastre de sociedad, donde no sirve la educación, no sirve la salud, no sirve la seguridad pública, no sirve el tránsito, no sirve nada. Lo único que sirve es la fortuna de los políticos y de los ricos. El problema. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.